Y como todos los lunes, aquí estamos en nuestro devocional matinal para ampliar la temática de lo que tratamos y presentamos durante 60 segundos en La Perla. Entonces, vamos a entrar directamente en materia. El sábado pasado hablamos en concreto y en resumido de un levita de la tribu de Judá. Bien, hasta donde tú puedes conocer y estudiar las escrituras, los levitas son de la tribu de Leví. Muy bien, la explicación para tratar de cubrir el desorden que se presenta de manera abundante y generosa en ese periodo oscuro de Israel que se denomina el periodo de los jueces. La explicación que se da es que era levita de Leví que habitaba en Judá, pero eso no es lo que dice el texto. En el versículo número 9 del capítulo 17, Micaía le pregunta: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: vengo de Belén. No le respondió eso. Le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Soy de Belén. Y por eso el versículo 7 dice: había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Ahí dice que había un joven de la tribu de Judá, el cual era levita. Entonces, o era un judío levita o un levita judío, lo cual es un adefesio. Bueno, pues no es nada nuevo. El periodo desde prácticamente la muerte de Josué, entraron a Canaán y conquistan las primeras victorias militares, que no son tan grandes como las presenta la literatura hebrea, pues que con 300,000 muertos, con 500,000 muertos. Son aldeas de 800 personas, de 600 personas, y morían 40 o 50. Pero eso es lo que el género literario que se denomina epopeya, que agranda los logros militares y minimiza las derrotas. Esa es hasta el día de hoy, hasta el presente. Bueno, entonces, pero ese no es nuestro tema. El tema es nuestro levita de la tribu de Judá, el cual era levita. Muy bien, entonces vamos a mirar la porción para que veamos qué sucedió durante esos más o menos 300 años. Son un poquito más, pero para que te des una idea del periodo que hay entre que Samuel unge al primer rey de Israel, que fue Saúl, y la muerte de Josué, que es el comandante de las fuerzas de Israel en Canaán. Entonces muere Josué y hasta que hay rey, entonces ese periodo del cual dice vez tras de vez: en aquellos días no había rey en Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el autor, los autores de este libro de los jueces, porque se nota que son varias personas, lo escriben en periodo posterior a los hechos. O sea, ya hay rey en Israel. ¿Por qué? Porque están refiriéndose a un periodo de la historia que dicen: en aquellos días no había rey.
O sea, el que lo está escribiendo está bajo un reinado. Muy bien. Entonces, esto pues para que vayan aprendiendo a leer aún lo literal, le pongan atención a las cosas. Vamos a hacer una lectura comentada y dice así, capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Bueno, entonces ya tenemos un hombre del monte de Efraín que está robando a su mamá, mintiendo a su mamá, la mamá maldiciente, o sea, una bonita familia. Seguimos, es para darle contexto. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Entonces aquí ya vamos viendo, hijo consentido. Va a ser vergüenza de su madre, ya lo podemos ir viendo acá. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Entonces, dinero va, dinero viene, tome mijito, no tome mamá, no mijito, no, sí, su sasa, ping pong. Mas él devolvió el dinero a su madre. O sea, finalmente volvió y se lo dio. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición. 2 imágenes, 2 ídolos. Entonces hizo una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, o sea, un templo con imágenes, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Mira qué bonito. Ya el nieto de la señora que maldice, ya lo ungió. ¿De qué tribu? De Efraín. Sí, eso. Nada que ver con Leví. Cualquiera, o sea, hacían su imagen, hicieron casa de dioses. ¿Acaso ustedes no han visto que cuando alguien tiene testimonio, abre en el garaje de su casa una iglesia, le pone un aviso y pone sillas? Sin llamamiento, sin elección, sin unción, sin poder, sin ser llamado, ni enviado, ni escogido. No. Es como poner una tienda, una panadería. Y en la ciudad donde tú estés, en el país donde tú estés, hay una plaga. No me refiero a las cucarachas de la cocina, me refiero a las iglesias en los barrios. Es una plaga de Micaías, de mentirosos, de farsantes, de suplantadores, que están montando un negocio para sustraer del cielo bendiciones y de los incautos lo que puedan sacarle. Esto es historia, pero es palabra profética. Si no, los apóstoles del Señor Jesucristo no dirían que habrían quienes se introducirían encubiertamente y harían mercadería de vosotros. Pero ese tampoco es nuestro tema. Ya vendrán los plaguicidas y eliminarán toda clase de insectos
en su momento. Todavía no está sucediendo eso. Y dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Siempre encontramos ese texto que es como la excusa que envían los padres de familia al colegio cuando su niño o su niña no va a clase. Entonces, sírvase excusar a Pepito o a Pepita porque se hallaba indispuesto. Entonces, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. ¿Ves? Esto es lo que se llama un pastor asalariado. Es la palabra que utiliza el Señor Jesús en el Evangelio. ¿Sí? Muy bien. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, esto es todavía más grave, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. El concepto de pagar por las bendiciones, pues mira tú, esto es siglos antes de que haya rey. Y el primer rey de Israel es hace 3000 años. Entonces, estamos hablando de hace 32 siglos este suceso. Muy bien. Bonito. Bueno, ya con esto deberíamos estar con los pelos de punta, pero la historia continúa. Dicen que en aquellos días no había rey en Israel. Vuelve y dice, y la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Otro día volvemos a hablar de la tribu de Dan. Ya hicimos un estudio en el mes de abril, pero volveremos. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos, hombres valientes. Voy a adelantar un poco. Los mandaron a reconocer la tierra. Y estos fueron al monte de Efraín, a la casa de Micaía. Y cuando estaban llegando a la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, de esta y esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, mira tú, es que no se sabe quién es peor. Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Más que un sacerdote, era un brujo, un chamán, un adivino, ¿verdad? Bueno, más o menos eso, lo que son esos pastores con sus iglesias de garaje. Eso. Entonces, bueno, vamos a consultar a Dios.
Y el sacerdote consultó y les respondió y les dijo: id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en el que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron ya con la bendición del sacerdote. Bueno, relata que llegan a una región que se llama Lais, que después va a conocerse como Dan, porque aniquilaron a todo ese pueblo y tomaron posesión de él. Pero ese no es el punto. El punto es que fueron y encontraron a ese pueblo que dicen que estaba seguro, ocioso y confiado. Seguro, ocioso y confiado. Que no te vayan a encontrar ni los aventureros de Dan, ni nadie seguro, ocioso y confiado. Porque esa seguridad puede ser una insolencia. Estoy seguro porque el Señor me guarda. El Señor te guarda, pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Él lo dijo: el Señor es mi guardador, el Señor es la sombra a mi diestra. He aquí, no se adormecerá. No. Él le puso un oficio, un ministerio, debía cumplirlo, y de la misma manera tú y yo y todos nosotros podemos estar confiados y seguros en Él, pero hacer lo que tenemos que hacer, y para hacerlo no podemos estar ociosos. Muy bien, fueron donde sus hermanos y les dijeron: vamos a conquistar esa tierra, y lograron mover una fuerza de 600 hombres armados con armas de guerra, y se fueron y llegaron otra vez al monte de Efraín, y otra vez llegaron a la casa de Micaía. Esa casa de Micaía era como la casa de un amigo que tengo en Bogotá que se llama Alberto Cruz. Todo el mundo pasa por ahí. No que Alberto sea como Micaía, no, sino que todo el mundo pasa por ahí. En eso se parece, nada más en eso. Entonces, aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en esta casa hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Entonces vinieron a la casa del joven levita y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta de esa casa. Y sabiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, subiendo, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Mientras el sacerdote estaba a la entrada de la puerta, charlando con los 600 hombres que estaban armados allá. Tomaron la imagen, tomaron el efod, tomaron los terafines, y el sacerdote finalmente se da cuenta y les dice: ¿qué hacéis? Ellos le respondieron: ¡calla! Pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Y le dicen: usted aquí es sacerdote de un solo hombre, pero si se va con nosotros será de toda una tribu de la familia de Israel. Y entonces, claro, se alegró el sacerdote, se alegró el corazón del sacerdote, tomó el efod, los terafines, la imagen, y se fue con sus nuevos amigos. Y se fueron. Bueno, ahí después relata que Micaía se les fue detrás haciendo el reclamo, y ellos le dijeron: bueno, agradezca que lo dejamos vivo, devuélvase más bien, no ahí le quitemos la cabeza. Y Micaía le tocó devolverse y perdió la plática que le dio la mamá, perdió las imágenes, el efod, los terafines, su imagen de fundición, su imagen de talla, su sacerdote
y perdió lo que había edificado como su propia religión. Si la raíz no es santa, las ramas nunca serán santas. Esto, en dicho de mi abuela, es: lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, así le pasó a Micaía. Esta era más o menos el ritmo de las cosas en aquellos días. Estaban los jueces de Israel, uno tras otro, tras otro, tras otro. En estos eran, ya vimos, hemos visto algunos, no sé, Otoniel, Ahod, Sangar, Barak y Débora, Gedeón, el valientísimo, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón, Samuel. Bueno, Samuel no es exactamente juez, es una mezcla de combina las cosas. Es como sacerdote, a ratos profeta, a ratos juez, a ratos pensionado, a ratos. Bueno, entonces ese es un poquito discutible ahí. Estos personajes estuvieron por 3 siglos ayudando, coadyuvando. Eran líderes civiles unos, militares otros, enfrentando los enemigos que se levantaban cada vez que Israel hacía lo malo. O sea, siempre, todo el tiempo, porque pues Israel hacía lo malo en el año 1500, 300, 200, 100, o sea, siempre. Entonces siempre se levantaban los enemigos y finalmente los enemigos que debían ser exterminados en la tierra de Canaán nunca fueron exterminados. Para que hablemos y abreviemos un poco la historia. Entonces, por eso hasta el día de hoy existen, pues por eso hay guerra en este momento. ¿Contra quién? Contra los mismos, contra sus primos. Pero ese tampoco era nuestro tema. Nuestro tema era mirar ese cuadro triste, desolador, de profunda religiosidad y cero espiritualidad, desconocimiento de las verdades, de los fundamentos que habían sido echados, de la palabra que ha sido y ha venido de generación en generación, anunciada y a la vez ignorada o rechazada, que es la palabra de fe que anunciamos. Entonces, por eso presentamos en La Perla ese cuadro patético, dramático, que no es algo que se remonta a los años lejanos y oscuros de un Israel terrenal, sino que proféticamente continúa sucediéndose con rey, sin rey, con reino dividido, en la dispersión, en la diáspora, en el nuevo Estado de Israel, en lo que surgió de Israel, el otro Israel, el celestial, en la eclesía, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya vamos cada vez teniendo un contexto histórico mayor, mejor, más completo. Tú lees, estudias, profundizas y vamos adelante en todas las cosas. Esta noche nos encontramos en nuestra reunión de asamblea nocturna a las 7:30 de la noche, hora de las Américas. Un abrazo para todos y un feliz lunes.